¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Una renta básica universal para los próximos 4 meses. Ese es el eje principal planteado por la oposición en la llamada Agenda de Mínimos Comunes. La propuesta fue entregada en esta jornada a La Moneda y ahora el gobierno espera también la iniciativa que está preparando Chile Vamos. Con ambos documentos surgirían los proyectos que buscarán paliar los efectos de la pandemia. Kevin Filgueras nos cuenta más. De alguna manera hay que ayudarse entre las familias. Lo estamos pasando mal también. Hay mucha gente que no tiene, porque no tiene trabajo, no tiene nada. Estamos todos igual, estamos todos en este momento igual de la misma forma. Se dice ayuda para todos en realidad. Preocupación ciudadana instalada. La pandemia continúa y las ayudas se hacen cada vez más necesarias. El mundo político, por esto, inició hace 12 días las conversaciones para generar una agenda de mínimos comunes, eventual paquete de medidas del que se espera su pronta materialización. Creo que estamos llegando tal vez a una fecha intermedia que puede ser antes de fin de mes inclusive. Fines de mayo, el plazo estimado, y para lograr esa fecha ya se dio otro paso, porque la oposición ya entregó a La Moneda el documento de 13 páginas que contiene sus mínimos comunes. El gobierno está dispuesto a revisar lo que haya que revisar y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer en los siguientes días. El gobierno va a tomar el tiempo necesario para hacer una buena propuesta. Hemos hecho el trabajo que debió hacer el gobierno, que es consensuar las necesidades a cubrir y las propuestas con los actores sociales, hacer los cálculos técnicos que garanticen políticas públicas de emergencia sostenibles y eficaces. Una propuesta realista y en la línea de la suficiencia, idea que propone una renta básica universal de emergencia para todo el registro social de hogares, con montos en base al número de integrantes de las familias, tomando la línea de la pobreza más un 30% adicional para el cálculo final. Además, distintas medidas sanitarias, una inyección de 3.000 millones de dólares para las pymes y un financiamiento donde no está contemplado el royalty ni el impuesto a los superricos, algo que aún genera diferencias en la centroizquierda. Dudo muchísimo de la sincera voluntad del gobierno de avanzar. Los veo más preocupados de figurar en esta negociación que de llegar a un acuerdo favorable para la gente. Considero que es un error infantil por parte de quienes en la oposición se han restado de este trabajo. Creo que es realmente lamentable. Propuestas de la oposición que en el oficialismo miran con atención a puertas de entregar las suyas a La Moneda. Valoramos que parte de la oposición esté disponible al diálogo, a presentar propuestas para ojalá llegar a un acuerdo sobre mínimos comunes. Lo que nosotros queremos es apoyar firmemente la economía familiar. El ministro Osa y el ministro Cerda van a estar abocados a evaluar esa propuesta que ha hecho la oposición y estamos a la espera también de la propuesta de Chile. Propuestas de Chile Vamos que también contemplan ayudas directas a las familias y un foco importante de recursos para las pequeñas y medianas empresas. Alternativa a la propuesta de la oposición que será presentada a La Moneda en las próximas horas. Todo con la idea que los recursos lleguen a las familias chilenas antes que termine el mes de mayo. Y estamos aquí en el estudio de 24 Horas Central con Kevin Filgueras para que nos explique y para bajar, ¿cierto?, la información, la propuesta que entregó la oposición hoy día, cuáles son los ejes de esta propuesta de mínimos comunes. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo están todos en sus casas? Justamente son 4 ejes los que tiene esta propuesta, son los mínimos comunes, por cierto. 13 páginas tenía esta propuesta, la resumimos en estos 4 puntos que los vamos a desglosar acá. La renta básica universal de emergencia, lo que decíamos en la nota, por cierto, que lo vamos a explicar un poquito en detalle más adelante. El plan de recuperación para las pymes, ¿qué plantea la oposición en este eje central? 3.000 millones de dólares como inyección a las pymes, subsidios directos y también idealmente poder lograr algunas líneas de crédito con el Banco Estado a través de los créditos FOGAPE. Tercer eje, fortalecimiento de las medidas sanitarias, y aquí bien importante, a través de redes sociales cuestionaban uno de los puntos porque se dice gratuidad de los test PCR. En muchas regiones
el test PCR ya es gratuito, pero en otros centros hospitalarios, clínicas, por ejemplo, el test cuesta cerca de 25.000 pesos. Así que se plantea en la propuesta de la oposición que sea gratuito y también inyección para la atención primaria y que las personas que trabajan en el área de la salud reciban efectivamente sus bonos por haber trabajado y por haber estado en la primera línea combatiendo esta pandemia. Y por cierto, las fuentes de financiamiento, que es algo que vamos a ver más adelante. Pero yo les decía, la renta básica universal es el eje central de esta propuesta y la vamos a desglosar en lo siguiente. Este cuadro es el central y, por cierto, ustedes pueden estar reconociendo el número de integrantes de su propia familia en este cuadro. Acá, por ejemplo, la oposición ha planteado que se debe superar la línea de la pobreza y además agregarle un 30% adicional a ese número. Que es la línea de la suficiencia. Exacto, así lo han catalogado, la línea de la suficiencia, que es llegar al 30% extra de la línea de la pobreza que plantea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por ejemplo, una familia con un integrante en su hogar recibiría, según este beneficio, 229.061 pesos. Una familia de 4 personas, que es lo que decíamos en la nota, 604.495. Y una familia de 10 integrantes o más, 1.148.025 pesos. ¿Por cuánto tiempo? Y es obviamente una de las preguntas que se hace la gente en sus casas. Sería por 4 meses hasta septiembre, pero prorrogable en el tiempo si es que la pandemia se mantiene obviamente como está. ¿Y a cuánta gente llegaría? Según la propuesta de la oposición, todo esto, obviamente. Llegaría al 100% del registro social de hogares, cerca de 6.600.000 familias, es decir, casi 13 millones de personas, lo que habla, por ejemplo, el gobierno sobre el IFE, particularmente llegaría a ese universo. Pero la oposición plantea que hay que hacerle correcciones al registro social de hogares porque no sería tan universal, así que habría que incorporar gente en esa propuesta. Esto es lo de la oposición. Mañana se espera que, o en los próximos días, que el oficialismo haga lo propio, que entregue su propuesta y ahí, con todas las cartas sobre la mesa, se pueda definir qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante. ¿Cuáles son los proyectos que el gobierno manda, ¿cierto?, al Congreso. Muchas gracias, Kevin. Muy buenas noches. Buenas noches. Y como nos decía Kevin, una de las preguntas pendientes y uno de los ejes de esta propuesta es ¿cuánto cuesta entregar una renta básica universal de emergencia y cómo se financia? Y qué, además, ¿por cuánto tiempo? Bueno, estas son las preguntas que rondan luego de que la oposición presentara su propuesta, una propuesta que ellos fundamentan con mayor recaudación, endeudamiento y una reforma tributaria. Veamos. La propuesta ya está sobre la mesa. La oposición empuja la idea de llevar una renta básica universal a todas las familias del registro social de hogares. Esto no se trata solo de ampliar en cobertura, sino del principio de la suficiencia, que es fundamental. Es sustituir ingresos, no complementarlos, para que exista cuarentena efectiva. Un ingreso de emergencia que supone una alta cantidad de recursos para el fisco. Si el día de mañana, después de septiembre que se plantea esta ayuda, tenemos que enfrentar nuevas contingencias, no vamos a tener herramientas para poder ayudarlo. Si la actual ayuda del Estado significa un gasto mensual de 2.000 millones de dólares, las estimaciones para esta propuesta de renta básica universal elevaría ese monto a 3.600 millones. Por eso el financiamiento es un eje central de la propuesta. El documento de la oposición recomienda usar la recaudación adicional generada por el mayor precio del cobre, elevar el endeudamiento fiscal, utilizar los ahorros que el país tiene en el extranjero y reasignar recursos. En promedio, los países más ricos y de ingresos medios aumentaron 12 puntos porcentuales su deuda para enfrentar los efectos económicos a nivel general y en los hogares de la pandemia. ¿Qué hizo Chile con una de las deudas públicas más bajas del mundo? Aumentó solo 4,3 puntos porcentuales. Sin embargo, algunos creen necesario orientar de mejor forma la ayuda y así usar de manera más eficiente los recursos fiscales. Después de un cálculo rápido, aproximadamente uno podría estar pensando que podríamos llegar a 16.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Eso significa terminar con los ahorros y terminar con cualquier capacidad futura de mayor endeudamiento. La oposición también propone, y algunas como medidas de largo plazo, reducir la evasión y elusión, eliminar exenciones tributarias y generar nuevos impuestos donde los que ganen más, paguen más. Creo que la discusión sobre exenciones es súper necesaria, pero tiene que ser muy rigurosa. No se puede hacer de la noche a la mañana y necesitamos estudios que sean lo más completos posibles. Hoy en día esa información, me temo, es todavía incompleta. Todavía no existe un cálculo de cuánto se podría recaudar con las propuestas realizadas y tampoco una estimación del impacto a nivel económico y tributario.
Esa es la preocupación del mundo técnico, de cuál va a ser de cuáles son los detalles, de cómo se va a implementar, cuál va a ser el costo, y si efectivamente, o sea, costo-beneficio, si todo lo complejo que va a ser con todas las garantías que se puede amenazar, pasar a llevar, si al final eso va a valer la pena por el beneficio real que va a implicar. Por eso, otros insisten en que es necesario una reforma estructural de los impuestos en Chile. Porque sin duda necesitamos una reforma tributaria profunda, justamente para afrontar las necesidades de ahora y de lo que viene más adelante. Pensar que hoy día esas ayudas se van a poder financiar con esos cambios tributarios, la verdad que es desconocer la realidad y me parece irresponsable plantearlo como una de las formas de financiamiento. ¿Existen los recursos para financiar una renta básica universal, mayor endeudamiento o aumento en impuestos? Son las preguntas que seguirán rondando en el debate entre gobierno y oposición. 58 ciudadanos extranjeros viajaban en condición irregular desde Iquique hacia Estación Central. Lo hacían en un bus, evitando incluso una fiscalización sanitaria. Ahora se trabaja en la expulsión o regularización de los migrantes. La fiscalización fue a más de 20 kilómetros de donde debió haber sido, porque el bus evadió el control al seguir una ruta alternativa. Causó sospecha. Su trayecto ya era seguido por la PDI, por lo que la máquina fue detenida con conductor y pasajeros. 58 ciudadanos extranjeros, principalmente bolivianos, peruanos, venezolanos y colombianos, la mayoría, según la indagatoria, en condición irregular. Se coordinó con la Jefatura Nacional de Migraciones a fin de determinar en qué situación migratoria se encuentran ellos. Los primeros antecedentes nos indican que vienen desde Iquique, pero estamos verificando la situación migratoria de ellos. Control en el sector Polpaico de Tiltil, pero que debió realizarse en peaje Lampa. Los migrantes bajaron uno a uno para la fiscalización. La primera inspección en orden, la segunda en aduana sanitaria, tiempo para conversar con ellos. No todos quieren hablar, por vergüenza, pudor o simplemente miedo. Lo cierto es que dicen nadie quiere pasar por alto la ley, pero la necesidad obliga. Agregan que buscan un mejor futuro en lo laboral y económico. Y trabajar no me va a quedar mucho tiempo, trabajar temporalmente, ya que la economía no anda muy bien en nuestro país y llevar cuántos pesos de aquí para allá, ¿no? Lo que pueda trabajar, yo soy técnico en telecomunicaciones y quisiera de verdad la oportunidad de un buen trabajo acá. Ella llegó con su hija de 3 años y su pareja. Vienen de Perú, viajaron con lo opuesto cruzando el desierto sin guía, tampoco ropa y comida acorde a situaciones extremas. Caminando por el desierto. ¿Cuántos días caminaron? No, como 3 horas, 2 horas por ahí. Pues obviamente fuerte, más si uno está con niños es más fuerte todavía. Ayer estuvimos todo el día sin comer y el equipaje, por lo menos el mío, lo lleva mi marido y yo llevaba a la niña. El bus sería clandestino, pirata, sin documentos que acrediten su viaje, aunque vendría de Iquique según la PDI. Cada migrante habría pagado 80.000 pesos por pasaje, aunque sin boleto de respaldo ni seguro. Hay en sus rostros cansancio. Muchos tomaron lo primero que encontraron para moverse. El destino final del viaje era Estación Central. Por la posible situación de tráfico de inmigrantes, la Brigada Investigadora de Trata de Personas está trabajando, recopilando información. No descartamos, pero lo más importante es indicar que la función de la Policía de Investigación no es perseguir a los inmigrantes, todo lo contrario. La finalidad es poder detectar a estas bandas que se lucran de estas personas que en el fondo son víctimas del sistema. Ahora se deberá investigar cómo entraron al país los 58 migrantes, considerando que algunos podrían llevar meses al ingresar como turistas. Por eso es tan importante que quienes migran lo hagan regularmente. En primer lugar, corren riesgo su vida y su integridad física. Ya 6 personas han fallecido lamentablemente intentando cruzar nuestra frontera. Si es necesario, los ciudadanos deberán realizar cuarentena en una residencia sanitaria. En lo administrativo se harán la denuncia respectiva, ya sea para su expulsión o regularización. La mayoría opta por lo último, como ella y su hija. Bueno, ya es un hecho con la promulgación de la ley de feriados irrenunciables. El 15 y el 16 de mayo son feriados donde el comercio no funcionará con normalidad. Una medida que no dejó conforme a los gremios y tampoco al gobierno. La atención ya está puesta en las elecciones y es que serán jornadas inéditas. Por primera vez en la historia habrán 2 días para sufragar y además con feriados irrenunciables. Esta medida genera opiniones divididas.
Me parecería que el día domingo fuera así, pero el día sábado debería ser un día normal. Para mí bien, porque yo trabajo hasta los sábados. Para mí bien, genial. El sábado es un día, digamos, prácticamente normal. Así que me parece mal. ¿Por qué la gente tiene que tener la presión de salir corriendo, no comer? Este fin de semana solo podrán operar las bencineras, farmacias de turno y locales atendidos por sus propios dueños. Estos últimos son los que sacan cuentas alegres, así lo asegura Juan. Cada vez que cierran los supermercados, sus ventas aumentan. A veces cuando están cerrados los supermercados, entonces la gente busca acá lo que no encuentra en el supermercado. Podré vender un poco más, ya que los supermercados que tienen otros precios más baratos que nosotros, nos conviene que esté cerrado y nosotros trabajar. Pero, ¿qué pasará con el delivery? ¿Podrán operar solo despachando a los locales que pueden abrir? Esto deja fuera a los supermercados y restaurantes que no son atendidos por sus propios dueños. Los repartidores o delivery pueden prestar servicio estos días de feriado irrenunciable en la medida que estén relacionados con actividades autorizadas a prestar de servicio estos días o bien no exista relación laboral respecto de ellos. Dos feriados que no dejaron conformes a los gremios, principalmente al comercio. Aseguran que recién están volviendo a abrir sus puertas y que esto nuevamente los golpea en sus ingresos. Sin lugar a dudas, es una muy mala política pública, que no entiende que el sector más dañado en esta pandemia son las pymes del comercio en general. Nada indica que estas medidas contribuyen a reducir la movilidad. 48 horas cerrado el comercio, la ciudadanía no tendrá dónde abastecerse. La única posibilidad que tienen cientos de trabajadores y trabajadoras de poder ir a votar y por lo tanto ejercer su derecho democrático es efectivamente decretando como feriado irrenunciable este fin de semana. Desde el gobierno tampoco quedaron contentos y pese a que en más de una ocasión el ministro de Economía, Lucas Palacios, ha calificado como una pésima idea la ley, hace un llamado a respetarla. No puede allegar a sus trabajadores porque existen multas de por medio que van entre las 5 y las 20 UTM. Dos feriados irrenunciables inéditos que buscan aumentar la participación electoral. El llamado ahora es a planificarse para hacer las compras y así evitar las aglomeraciones. A fines de junio o bien la primera semana de julio debería iniciar sus funciones la Convención Constitucional. Un histórico edificio se está refaccionando para las futuras sesiones. Marian Basso y Michael Brierley nos cuentan cómo va eso. Estamos en el ex Congreso Nacional de Santiago. Esta será una de las dos sedes donde se albergará la Convención Constitucional. Los trabajos son arduos, extenuantes, porque en algunas semanas la Convención Constitucional sesionará por primera vez en este lugar, uno de los momentos más esperados por los chilenos. Convención paritaria que incluirá voz y voto de representantes de pueblos originarios. La cuenta regresiva ya comenzó. El presidente de la República deberá convocar por decreto supremo a la primera sesión de la convención. Hacia fines de junio podría estar esta primera sesión de la convención. Fines de junio o la primera semana de julio. 805 millones de pesos han sido invertidos en estas obras para renovar gran parte de la estructura de este edificio histórico. Sacamos todas las vigas que habían y pusimos unas vigas nuevas y encima de eso hicimos un arreglo completo acá de la tarima en el hemiciclo. Acá en el ex Congreso Nacional trabajan a contrarreloj para tener listo este hemiciclo para los 155 convencionales constituyentes que usted va a elegir este 15 y 16 de mayo. Antes acá habían 150 sillones, ahora habrán 155 pupitres para las personas que van a redactar la nueva Constitución. Estábamos conversando aquí con las personas que están a cargo de las obras, nos han dicho que a fin de mes esto va a estar listo, pero siguen pendientes muchas otras cosas como asuntos de seguridad, enlaces, internet. Pero en TVN ya nos adelantamos a esas obras y gracias a la tecnología les damos la bienvenida a nuestro set virtual que replica el que será el hemiciclo de la Convención Constitucional. Una escenografía que nos permitirá este 15 y 16 de mayo informar de todos los resultados minuto a minuto. Un sistema que está capacitado para distribuir exactamente, antes que todos, las distintas fuerzas que integrarán la convención para que usted logre identificar claramente la conformación de una instancia histórica encargada de redactar aquí una nueva constitución.
Transmisión especial del departamento de prensa a la que todos los chilenos están invitados. Ya les mostramos cuál será una de las sedes de la Convención Constitucional, pero no es la única. Y a menos de 3 cuadras del ex Congreso Nacional estará la segunda sede de la Convención Constitucional, el Palacio Pereira. Los 6.500 metros del tradicional Palacio Pereira también albergarán a la convención. Reuniones y debates tendrán lugar en este espacio que también fue remodelado para cumplir con las exigencias de este proceso. Tenemos alrededor de 101 puestos de trabajo, en el cual también está pensando para gente que les vaya a prestar asesoría o para los mismos convencionales, para que ellos puedan de alguna manera poder desarrollar de su trabajo de la mejor forma posible. Nueva carta fundamental que tiene un plazo de redacción de 9 meses prorrogables por otros 3 para desarrollar un texto final que debe ser ratificado en un plebiscito de salida. Esto significa que si la Convención Constitucional redacta el texto en 9 meses, este debería estar disponible para ser ratificado por la ciudadanía aproximadamente en el mes de abril del año 2022. Si además adopta 3 meses más, el nuevo texto debería estar disponible en el mes de julio del año 2022. El Palacio Pereira y el ex Congreso Nacional, los 2 edificios que serán los escenarios de un proceso histórico, el de la redacción de una nueva constitución nacida en democracia. El método DON será el sistema para elegir a los convencionales constituyentes. Y sí, es un poco complejo, pero se lo explicaremos con personajes que son muy conocidos por todos para que quede más claro. Y para eso crearemos el distrito Teleseries, que contempla 3 cupos para la convención. Partamos. Imaginemos 3 listas. ¿Reconoce esta música? Es la de la lista Romané, cuyos candidatos son nada más y nada menos que, escuche bien, Jovanka, Rafael Domínguez y María Salomé. Y la lista número 2, Amores de Mercado. Soy yo soy Rodolfo. Los candidatos de la lista Amores de Mercado, Fernanda María Lira, el popular Peyuco y también su amada Betsabé. Y hay una tercera lista también, ¿cómo olvidar a Aquelarre? Nuestra lista número 3. La lista Aquelarre tiene de candidatos a Emilia Patiño, Fernando Guerra y a la recordada Elena Vergara. Revisemos los votos que obtuvo cada candidato, pero atención, porque es muy importante cuántos apoyos sumó cada postulante para su lista. Romané fue la lista más votada y obtuvo en total 100 sufragios. La lista Amores de Mercado llegó segunda y lo hizo con 60 votos. En tercer lugar, Aquelarre con 40 votos. Y aquí viene lo más importante. ¿Cómo funciona entonces el método DONT? Como nuestro distrito Teleseries cuenta con 3 cupos para la constituyente, el total de los votos de cada lista hay que dividirlo por 1, por 2 y por 3. Si, por ejemplo, tuviéramos un distrito con 4 cupos, se divide por 1, por 2, por 3 y por 4. Pero sigamos con nuestro ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Seleccionar los 3 números más altos del resultado de esta división. En este caso sería el 100 y el 50 de la lista Romané y el 60 de la lista Amores de Mercado. ¿Y qué significa eso entonces? Que la lista Romané contará con 2 escaños en la convención, uno para Jovanka y el otro para Rafael Domínguez. Una gitana siempre cumple lo que promete, así que escúchenme bien. La lista Amores de Mercado tendrá el otro escaño que será usado por Fernanda María Lira, que es la más votada de la lista. Nunca pensé que mi plan iba a resultar. Pero ojo, porque Emilia Patiño de la lista Aquelarre no resultó electa, eso que tuvo 2 votos más que Rafael Domínguez. ¿Y se puede saber por qué ella terminó con él? Porque el método DONT privilegia la votación de las listas, lo que conocemos popularmente como arrastre. En este caso, Rafael Domínguez fue arrastrado por la popular Jovanka, que para su suerte era su compañera de lista. Así es como queda fuera de la convención Emilia Patiño, aunque ella obtuvo más votos, 32 versus 30. No quedó nada, quedó todo hecho ceniza, mamá. Porque
que Chile optó por este sistema, ¿qué beneficios provoca el método DONT? Se lo preguntamos a Ciudadanía Inteligente. Entrega mayor proporcionalidad al sistema. Eso significa que si un grupo o colectivo político reúne más o menos un 33% de los votos, debería también obtener más o menos un tercio de los convencionales electos. Las listas también son fundamentales porque cuando uno vota por una candidatura, está sumando votos al colectivo, a la lista completa. Eso significa que, por ejemplo, un candidato individual que tenga una buena cantidad de votos, pero esté en una lista débil, pueda no resultar electo. Por contraste, una candidatura con menos votos individuales, pero una lista más fuerte, sí podría finalmente quedar en la Convención Constitucional. Y así es como todos los chilenos vamos a escoger a las personas que van a escribir la nueva Constitución. Importante decir que después de aplicar este método DONT, viene a aplicar la corrección por género para garantizar que el resultado de la Convención Constitucional sea paritario, sea igual cantidad de hombres y mujeres. Esa parte se la vamos a explicar mañana. Vamos a la noticia internacional del día, el conflicto en Israel y Palestina. Aquí vemos un mapa de Israel y vamos a ver los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania marcados. Y en detalle, precisamente los lugares donde se están produciendo, donde se están concentrando los ataques de un lugar a otro. Mientras la ofensiva israelí se ha concentrado en la ciudad de Gaza, los cohetes de Hamas han impactado en localidades israelíes de Ashkelon, Gaza, Lot y Tel Aviv. Una escalada bélica que se ha intensificado en los últimos días y que hoy lamentablemente cobró nuevas víctimas. Una imagen impresionante que se repite. Así fue el momento en que un edificio residencial de 14 pisos cae desplomado en la franja de Gaza. Solo segundos antes había sido atacado por un misil enviado por el ejército israelí, en una escalada de tensión que inquieta al mundo. El lanzamiento de cientos de cohetes desde la franja e Israel han cubierto el cielo de la zona cuando se cumple casi una semana desde que empezó el conflicto. Al menos 67 palestinos han muerto en medio de la escalada, entre ellos 16 niños, mientras que cientos han resultado heridos y han tenido que buscar refugio en barrios completamente destruidos. ¿Qué debo decir? Esto es un crimen. Eran civiles, una mujer y sus hijos, un barbero. Estas son las personas que estaban en el lugar. No golpearon a un militante ni a un funcionario. Somos solo civiles durmiendo en nuestras casas. Es duro para mí. Mis hijos son mi vida. Los tengo a ellos y a Dios a mi lado. Tenía 4 hijos, pero ahora perdí 1 y me quedan 3. Los ataques por parte del grupo Hamas han impactado en distintos puntos del territorio israelí, dejando hasta el momento 7 muertos. Los israelíes cuentan con un sofisticado sistema que intercepta la mayoría de estos cohetes. Sin embargo, misiles palestinos se han acercado a Tel Aviv, afectando sus alrededores. Ese es el caso de la localidad Lod, una zona mixta árabe-judía que debido a su destrucción fue puesta bajo estado de emergencia. Mi casa estaba prácticamente en llamas. Los bomberos no alcanzaron a rescatarla. Yo intenté con baldes desde mi balcón. Los bomberos no lograron entrar. Todo está cubierto de hollín, el techo todo. Aquí había libros sabrados y todo estaba incendiado. La tensión que se vive entre fuerzas palestinas y militares israelíes ya ha sido calificada como la peor escalada del conflicto desde 2014. Hace 7 años se registró uno de los choques más duros en la franja de Gaza. Durante 51 días la zona fue sometida a una dura ofensiva militar por parte de Israel, dejando más de 2.200 palestinos muertos, mientras que en Israel el fuego cobró la vida de 71 personas. Entonces la comunidad internacional exigió una tregua definitiva, pero las partes en conflicto solo lograron un acuerdo parcial.
En distintos países se han registrado manifestaciones, especialmente en Medio Oriente, en apoyo a los palestinos. La ONU se reunió para evaluar la situación y advirtió del riesgo latente de que estos episodios de violencia escalen a una guerra sin control entre palestinos e israelíes. Y de regreso acá a nuestro país, arriesgando su vida, trepó 7 metros para extraer cable desde un poste del tendido eléctrico. El objetivo habría sido obtener cobre, pero terminó cortando un cable de fibra óptica y dejó así a cientos de casas sin internet. El alto precio del metal rojo ha incrementado este tipo de delitos. Mire. ¿Qué tienen que ver las decisiones que se toman en este lugar entre empresarios, corredores de bolsa y autoridades con este hombre encaramado en un poste de Pudahuel? Puede que no le haga mucho sentido, pero la delincuencia se rige también por el comportamiento de las bolsas internacionales. Ya se lo explico, pero antes, mire este video dado a conocer por el programa Buenos Días a Todos. Miedo a las alturas no debe haber tenido mucho. Subió 7 metros y demostró toda su habilidad como equilibrista. Y observé cómo unos tipos se trepaban en un poste del tendido eléctrico y con una sierra en la mano procedieron a cortar los cables. Una peligrosa maniobra para, presuntamente, extraer cables de cobre. En el suelo, 2 cómplices lo ayudan a recolectar el botín y ponerlo en un carro de supermercado. Lo más terrible en estos tiempos de pandemia es que estos delincuentes, al robar cables de cobre, dejan amplios sectores de la población sin electricidad, internet o cable. Tiempos en los que más necesitamos la conectividad. Carabineros frustró el robo, pero en medio de la extracción los delincuentes cortaron la fibra óptica del sector de calle Claudio Arrau con La Estrella. Cientos de hogares quedaron sin internet por varias horas. Y la verdad, la mayoría les afectó, tanto así también como el internet tiene el entretenimiento también para los niños, ya que no pueden salir a las calles. Quedamos sin clase y eso fue lo peor que podía pasar. Y además, muchas personas que están haciendo teletrabajo. Tengo la suerte de que trabajo cerca, vivo cerca de la casa de mi mamá. Entonces tuve que ir a conectarme allá. Porque era otra compañía a la cual no le afectó. El robo de cables de cobre es un delito sumamente lucrativo, pero estacionario. Lamentablemente, es un ilícito al que se han dedicado bandas criminales organizadas por las cuantiosas ganancias que reciben al vender este metal. Se da principalmente cuando el cobre alcanza un alto precio y eso ocurrió hace pocos días. El metal rojo llegó a la cifra récord de $4,8 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Estos son reducidos con ciertas máquinas con los cuales sacan todo lo que tiene el exterior, el cable propiamente tal, y este se vende directamente o se funde antes de irse al extranjero. El aumento de las incautaciones por robos de cables va de la mano con el repunte del cobre. Si en 2019 se recuperaron 128 toneladas, en 2020 esa cifra llegó a 257. Si bien hay robos pequeños, también existen bandas organizadas que pueden llegar a exportar toneladas de este metal. Muchas veces también pueden ocupar a lo mejor logotipos de empresas que nosotros conocemos, colocarse trajes que simulan ser de una empresa X y no corresponden. Esta explosión se registró en una cámara subterránea cuando 2 individuos intentaron robar cables desde su interior. Los delincuentes se arriesgan a perder la vida con robos que no solamente afectan a las empresas distribuidoras, también a los usuarios que por estos días pasan más tiempo en sus hogares. Queremos de todas maneras hacer un llamado a la comunidad y a la autoridad para poder denunciar este tipo de hechos, para poder detener a los hurtadores y a los reducidores de cobre y así evitar estos riesgos y por supuesto mantener la calidad del servicio eléctrico. Oportunistas que buscan sacar provecho de los cables que en su interior tienen uno de los metales más cotizados por la industria mundial. Y esta es una historia dramática. Fueron estafados y se quedaron sin casa. Hoy viven en un local comercial que se tomaron en Peñalolén. No tienen agua potable y están colgados a la electricidad. Es el drama de un matrimonio que junto a sus 7 hijos intenta salir adelante. El Ministerio de Vivienda tomó cartas en el asunto. ¿Qué pasó con ellos? Lo vemos en la nota de Jordan Jopia.
Es de todos los días esto que tengo que poner la manguera para el uso del agua. A veces es medio complicado, porque me viene lo de la municipalidad y ven que estoy sacando agua y ellos me sacan la manguera. Una tarea que Gerardo lleva años realizando, la única forma, dice, con la que ha podido contar con un recurso tan básico como el agua en medio de la pandemia. Está sin trabajo y vive en este lugar junto a su señora y sus 7 hijos. Este es para tomar y este es para la loza, para el baño. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, para la ducha? Los bañamos por parte. Viven en estos locales comerciales que han transformado en su morada, un lugar que se tomaron a la mala hace 5 años mientras estaban en desuso. No se sienten orgullosos de lo hecho, pero la necesidad, comentan, no les dejó otra opción. Que yo lo hice por mis niños, para estar mejor, para que no estén en un lugar, imagínense, hay que sacarlo de donde estén mal. Tienen que estar en un lugar donde estemos todos juntos y estemos bien. Antes de llegar aquí vivían en un terreno donde por años esperaron la construcción de unos departamentos que nunca existieron. Fueron víctimas de un supuesto comité de vivienda que terminó estafando a varias familias en Peñalolén. Lo estafó a él con 2,5 millones. Se fue con toda la plata de nosotros, se fue para Cancún. Y después no nos devolvieron a nadie nos devolvieron la plata y ella se quedó con toda la plata de todos, pues imagínense. Fue así como llegaron aquí. Hoy dicen contar con el permiso del dueño para permanecer en este terreno. Ángela es artesana, su pareja Gerardo pitutea en la construcción. Ambos están sin empleo, sobreviviendo con el ingreso familiar de emergencia, colgados a los servicios básicos a tal punto que ella se ha electrocutado, por suerte levemente, en varias ocasiones. Él incluso estuvo 6 meses preso por el robo de luz. Y con eso ya podemos tener luz adentro, para el refrigerador, la tele, la radio, y para los niños para que se puedan entretener. Su situación es compleja, su realidad precaria. Desde hace 2 años, la corporación Opción, que trabaja por restituir los derechos de los niños, les ha brindado una ayuda que se ha vuelto clave, aunque los primeros acercamientos con la familia no fueron nada fácil. Vean que venían del Sename a quitarme a los niños, porque como se ponían afuera y así andaban como sapeando. ¿Cómo es? Pero ahora no. Ahora las puertas de la casa están abiertas para ella. ¿Cómo podemos pensar que 6 niños que viven acá en la toma de este local comercial en la calle, que pasan frío en la noche, que no tienen baño, agua caliente, ducha, cómo pensamos que se puedan levantar en la mañana para ir al colegio? Es muy difícil. Y este colchoncito lo ponemos aquí. Ahí. ¿Y ahí quién duerme? Y aquí duerme el Tito, en esta camita. Y aquí duerme el Ángel, él. El problema más urgente para esta familia hoy sin duda es la vivienda. Nos embarcamos rumbo al sur de Santiago porque a 40 kilómetros de su actual hogar, una noticia aguarda por Ángela. Muy buenas, muy bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Aquí para presentarles su futuro nuevo barrio. En estos terrenos hoy se construye la casa de esta familia, un proyecto de integración social donde podrán sacar adelante a sus hijos y dejar atrás los días complejos en Peñalolén. La emoción aflora por encima de las mascarillas. Emocionante. Emoción. Ser normales con mis niños, que vivan normales, igual que todos los niños. Que todos los niños, ¿no? Que tengan sus piezas. Sus baños, el más principal, el baño. Sus baños. Esta es una respuesta del Ministerio de Vivienda a situaciones de emergencia como las que hoy vive esta familia. No es parte de un programa en específico, pero sí una solución concreta al problema de la vivienda. Que está bonita, preciosa. Tienen dimensiones distintas, terminaciones distintas, espacios comunes distintos, de modo que hoy día se vive con mucha dignidad cuando una familia pasa a ser beneficiaria de un programa del Estado. Pero en los casos más extremos tenemos la posibilidad de poder ayudarlos de manera directa, como en el caso de Ángela. Ángela contaba hace años con un subsidio habitacional, pero no había encontrado casa acorde al monto asignado. Hoy recorre estos pasillos imaginando cómo será su morada, que tiene fecha para fines de 2022. Por mientras, un subsidio de arriendo le permitirá cambiarse a la espera de ese hogar que tanto ha soñado para sus hijos.
Y nos vamos hasta Colombia porque más de 40 muertos y 160 desaparecidos han dejado las 2 semanas de estallido social que se cumplen hoy en ese país. Se registró durante la jornada un nuevo paro con marchas y bloqueos. ¿Qué debe pasar para que se resuelva este conflicto? Lo vemos en la nota de Andrea Aguilar. Con el fondo de esta emblemática canción chilena que se ha convertido en un himno universal de protesta, las calles de las ciudades de Colombia han permanecido atestadas de manifestantes durante los últimos 15 días. La movilización masiva se ha extendido durante estas 2 semanas por las capitales regionales, aunque los motivos para salir a marchar se han ido transformando. Para que entiendan que nosotros no somos los malos, que nosotros no somos los que estamos matando, que aquí estamos el pueblo luchando y gritando por paz. Los 42 muertos y 168 desaparecidos que ha dejado este estallido social en cifras oficiales han movilizado a miles de colombianos para exigir cambios y el fin de los abusos policiales contra los manifestantes. Los motivos de la movilización se han ido transformando en un pliego de peticiones sociales que se han discutido entre los líderes del Comité del Paro Nacional y el gobierno de Iván Duque, sin llegar hasta ahora a algún acuerdo. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada. Pero con la reforma tributaria que originó las protestas retirada y el anuncio de la gratuidad en la educación universitaria para los estudiantes con menos recursos, el gobierno de Iván Duque aspira a avanzar en los diálogos, al menos con los jóvenes que están en las calles. Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o como un terrorista o como un criminal. Para los expertos, la extensa lista de peticiones del Comité de Paro en Colombia puede hacer que el conflicto social se extienda ante la imposibilidad de soluciones reales en el corto plazo. Hay situaciones que se pueden solucionar ya, como por ejemplo el levantamiento de la fuerza pública o el abuso policial y el abuso de los militares en algunas zonas del país, pero hay temas macroeconómicos de estructura socioeconómica que deben ser solucionados en el mediano plazo. Pero a la tensión social se suma la preocupación epidemiológica de las autoridades que temen un repunte de contagios en el peor momento de la pandemia para el país cafetero, que tiene un promedio de 450 muertos a diario. Lo que se rompió en Colombia hace 2 semanas y en Bogotá en particular fue el pacto de cuidado ciudadano que nos ha salvado la vida durante 15 meses. Las marchas multitudinarias se tomaron nuevamente este miércoles en las principales ciudades de Colombia en medio de un paro que no para, como aseguran los manifestantes, que advierten que temen más a malos gobiernos que al coronavirus. De vuelta en nuestro país, a los 81 años murió el ex fiscal militar Fernando Torres Silva. Se encontraba cumpliendo condena a 10 años de cárcel por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. Aquejado de un cáncer terminal, Torres había sido indultado este lunes por razones humanitarias. La gente de izquierda los indica a usted como uno de los personajes más oscuros del régimen militar. ¿Usted se hace cargo de esta calificación? He escuchado cosas peores, así que no me llama la atención que haya gente de izquierda que piensa el más oscuro, no sé, pero no deja de ser interesante. Hombre de confianza de Augusto Pinochet, Fernando Torres Silva respondía de esta manera a las imputaciones por su pasado como fiscal militar durante la dictadura. En esa época, y bajo la denominación de fiscal ad hoc, investigó una serie de causas vinculadas al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como el atentado a Pinochet, la internación de armas en Carrizal Bajo y el secuestro del coronel Carreño. El fiscal de hierro, es decir, el que va a perseguir hasta desarticular totalmente los grupos extremistas, como él lo llamaba. Y para eso no guarda procedimientos de justicia. Él usa la tortura, hay que decirlo claramente. No se ajustó ni en lo más mínimo a las convenciones de derechos humanos internacionales, del debido proceso, de no permitir que se utilizara la tortura. Ya en democracia, Fernando Torres Silva fue sentenciado a 10 años de cárcel por asociación ilícita en el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. Víctima del llamado plan de control de bajas, diseñado para sacar del país a ex agentes involucrados en violaciones a los derechos humanos. El
sociólogo, habría sido el ex fiscal militar, un cargo que Torres Silva siempre negó. Eso requiere tener un mando militar. Yo soy abogado, yo soy asesor. El sistema de control de bajas es un tema netamente castrense. Jamás. Torres Silva, si bien es cierto, es un rostro, pero que representa el actuar del ejército durante la dictadura e incluso, peor aún, en democracia. Recordemos que él estaba condenado por asesinar a un chileno en Uruguay. O sea, los tentáculos del ejército han seguido operando. Torres Silva ingresó en el año 2015 a la cárcel de Punta Peuco. Aquejado de un cáncer en fase terminal, el ministro Alejandro Madrid había decretado el viernes de la semana pasada que podía cumplir el saldo de su pena bajo arresto domiciliario. Y este lunes el gobierno concedió un indulto conmutativo también por razones humanitarias. Beneficios que llegaron tarde para Torres Silva. Es inaceptable. Constituye una ofensa y un daño moral irreparable para la familia notificarle un indulto presidencial a horas de su fallecimiento. Se ponen en la misma línea un reo común procesado por otros delitos a un reo que está procesado por delitos de lesa humanidad. Hay muchos ejemplos al respecto, que por razones humanitarias y por razones de enfermedades terminales hay personas que de distinta naturaleza, digamos, sus causas terminan siendo indultadas. En este caso, la enfermedad terminal era tal, cierto, que la persona fallece antes de poder tener el indulto. Otrora hombre fuerte de la dictadura, Fernando Torres Silva, falleció en el Hospital Militar de Santiago a los 81 años, beneficiario de un indulto por razones humanitarias, pero que llegó de forma tardía. Y en el segundo día del juicio oral por el homicidio del joven scout Tomás Acevedo, se abrió el debate respecto de las penas que deben recibir los adolescentes infractores de ley. La acusada, de 15 años de ser encontrada culpable, arriesga una sanción máxima de 5 años de privación de libertad. Dos son los acusados por el crimen del joven scout Tomás Acevedo Olea, ocurrido en julio de 2019 en San Vicente de Tahuatahua. Ulises Labrín, de entonces 23 años, y un adolescente que al momento de los hechos tenía 14, quienes habrían cobrado venganza por un supuesto abuso sexual cometido por la víctima en contra de quien era una de sus mejores amigas. Ella sufrió una violación y resulta que ahora está siendo condenada, va a ser, si es que es condenada, si no se sabe esto, por ser violada. 36 testigos prestarán declaración. Uno de ellos es Beatriz Olea, madre de Tomás, cuyo relato da cuenta de la personalidad de la adolescente acusada, quien, a pesar de saber que Tomás estaba muerto, pidió colaboración incluso en redes sociales para ayudar a buscarlo durante las horas que estuvo desaparecido. Relatos que también están contenidos en la acusación presentada por el Ministerio Público. Porfa, difundan, se llama Tomás Olea. Si alguien lo vio, porfa, avisar. No se sabe de él desde las 11 de la mañana. Porfa, cabros, no cachamos dónde está y la mamá está súper urgida. Y es que el actuar de la acusada es materia de estudio para especialistas. Esa búsqueda de sensaciones propia de la adolescencia se transforma en una búsqueda permanente de riesgos, una búsqueda de estimulación que además se va a asociar con otros complementos, que tiene que ver con la mentira, el engaño, y aparece entonces la necesidad de manipular y controlar el entorno. La Fiscalía pide para la adolescente una pena de 5 años, cantidad máxima que contempla la Ley Penal Adolescente, la que no deja conforme a la familia de Tomás. Uno quisiera más, pero nosotros sabemos que no vamos a poder tener más de lo que que el Tomás merece. El caso abre debate sobre la cuantía de penas para los adolescentes infractores, las que podrían aumentar en el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que en enero despachó la Cámara de Diputados. Este proyecto persigue dos objetivos: que efectivamente los jóvenes se puedan reinsertar y que las penas sean ejemplares. Aun cuando cometa otro delito como mayor de edad, va a tener una conducta irreprochable anterior, ya que no se va a considerar reincidente por el delito cometido anteriormente. La respuesta más fácil es aumentar las penas. La respuesta que realmente podría generar cambio es tomar estos graves casos y desarrollar algún tipo de intervención. El debate está instalado mientras en paralelo avanza el juicio por el homicidio de Tomás, un joven que vio truncada su vida debido a una aparente venganza.
Cada vez más hombres chilenos han optado por la vasectomía como método anticonceptivo definitivo. Una cirugía que a partir de este año tiene cobertura PAD por FONASA, es decir, un valor fijo y conocido de antemano. Aranza Fernández con los detalles. Hay varios mitos sobre esta cirugía y la mayoría de ellos son falsos. La vasectomía, el método anticonceptivo más efectivo en los hombres, es elegida por 30 millones de personas al año en el mundo. Ricardo en 2014 se sumó a la estadística. En la conversación con mi señora, ella era la que había hecho todo el esfuerzo de medidas de anticoncepción durante toda nuestra relación. Entonces, como era algo más definitivo y también consideraba que tenía parte de la responsabilidad, decidí hacérmela. Conversando y averiguando si es que tenía alguna incidencia en mi actividad sexual, eso claramente no hubo ningún cambio. La vasectomía es un procedimiento simple ambulatorio que consiste en un pequeño corte de los conductos que son los encargados de transportar los espermatozoides. La cirugía no requiere hospitalización y desde este año tiene una cobertura por FONASA. Me parece súper bueno porque abre un mundo también hacia los hombres también para el tema del cuidado de la natalidad en Chile en realidad. La paternidad es compartida tanto por hombres y mujeres y en este caso el control de natalidad me parece que lo estén llevando los hombres es súper bueno. Sinceramente no me lo haría, por temor, no me lo haría. Lo estoy pensando hace tiempo, por lo mismo, ya tengo 3 hijos, ya son grandes y ahora más adelante a lo mejor espero tener también otra pareja y uno nunca sabe. Una intervención que ahora cubre el sistema PAD de FONASA. El pago asociado a diagnóstico es un paquete de prestaciones que incluye todos los procedimientos médicos y quirúrgicos a un valor conocido de antemano. Así, la vasectomía tendrá un valor de arancel de 702.000 pesos, pero el copago máximo por beneficiario será de 351.400 pesos, es decir, no pagará más que eso por el procedimiento. Esto significa que el prestador en convenio no puede cobrar más que el arancel definido y como el copago también es conocido de antemano, el beneficiario sabe antes de la cirugía cuánto le saldrá pagar de su bolsillo. Con esta cobertura se generan condiciones adicionales para que el hombre tenga un rol mucho más activo en la corresponsabilidad de la planificación familiar, contribuyendo además a una mayor igualdad en los derechos y deberes de ambos. Este tipo de método anticonceptivo ha generado cada vez más interés en los chilenos. Por ejemplo, en la clínica Las Condes pasaron de hacer 50 vasectomías anuales hace una década a 600 el año pasado. Como concepto, la vasectomía es un método anticonceptivo definitivo, pero un 3% de los pacientes se arrepiente de haberse hecho una vasectomía. Si alguien se arrepiente antes de los 10 años, la probabilidad de éxito de reversión es del 90%. No altera en nada la eyaculación, no hay ninguna alteración desde el punto de vista sexual, no produce disfunción eréctil ni ningún otro trastorno desde la esfera sexual. Tampoco facilita la aparición de algún tipo de cáncer, como algunos creen, y aunque es reversible, debe pensarse como un método definitivo para quienes ya han vivido la paternidad o están seguros de no querer vivirla. Una forma de hacer partícipes a los hombres también en la salud sexual y reproductiva. Fuertes ráfagas de viento han causado estragos en Taltal, región de Antofagasta. Las rachas llegaron a los 60 km/h y provocaron voladura de techos en vivienda y además caída de árboles. Además, en la ruta que une Taltal con Antofagasta se produjo una tormenta de polvo, la que estamos viendo allí, que dificultó la visibilidad del camino, por lo que se llamó a los conductores a manejar con precaución. La zona está en alerta temprana preventiva por precipitaciones, tormentas eléctricas y vientos que se esperan hasta mañana jueves. ¿Sabía usted que si viaja al estado más antiguo de Europa recibirá como premio una vacunación? Bueno, es el denominado turismo de vacunas que hoy está viviendo un verdadero apogeo con países que multiplican sus ofertas turísticas y a cambio de las inoculaciones. La República de San Marino es un pequeño enclave que está dentro de Italia y que es nada menos que el estado soberano más antiguo de Europa. Un pintoresco y montañoso destino que entre sus atractivos ahora tiene la ventaja de contar con otro. ¿Se imagina tomar un paquete turístico y que entre las muchas cosas que incluye también esté la vacuna contra el COVID? Convertida en uno de los elementos más preciados del momento, San Marino, este pequeño microestado de poco más de 60 kilómetros cuadrados, ya la ofrece para sus visitantes.
Conocida por su antigua ciudad amurallada medieval y sus estrechas calles con adoquines, acá la oferta comienza el 17 de mayo e incluye la vacuna rusa Sputnik V. Podemos iniciar una campaña de turismo de vacunas para que de alguna manera podamos atraer a residentes no italianos que puedan estar interesados en vacunarse con Sputnik. Los turistas que quieran ir a vacunarse tendrán que reservar habitaciones al menos una semana antes de su llegada. También está la opción de un segundo viaje, 21 a 28 días después, para recibir la dosis de refuerzo. El turismo de vacunas no es un fenómeno tan nuevo, la verdad. Ya está inmerso en otro fenómeno que conocemos como turismo médico. Esto es básicamente personas que viajan a otros países para poder acceder a prestaciones médicas que en sus países de orígenes no podrían acceder, ya sea por lo elevado del costo que éstas tengan o porque derechamente no existen. Y es que muchas personas que tienen los medios para hacerlo optan por esta alternativa porque sienten que de esta forma conseguirán la vacuna antes que les corresponda por rango etario en sus países. Estados como el de Florida y Nueva York también lo están implementando. Es que Estados Unidos se prepara para una reapertura total. En Europa del Este ha sido Rusia el que está ofreciendo la alternativa y ya son muchas las agencias que preparan las ofertas. En el caso de Europa pasa algo más puntual, dado que lo burocrático y lento que ha significado el proceso de vacunación en el continente ha desencadenado que ciertas agencias de viaje empiecen a ofertar paquetes turísticos a ciudadanos europeos para viajar a Rusia y acceder a la vacuna Sputnik V. El gran problema es el costo que esto significa, dado que los paquetes turísticos rondan alrededor de los $2.000 a los $4.000. Maldivas, Serbia, Emiratos Árabes y Cuba también han integrado ofertas en torno al turismo de vacunas, o bien planean hacerlo. Se abre otra opción para una nueva esfera de negocios en el rubro de los viajes, incluyendo el codiciado pinchazo. Por ahora es una alternativa cada vez más creciente, eso sí, para quienes tienen los recursos y pueden permitírselo. Bien, pues les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Fíjese que el CERNAC ya ha recibido más de 1.800 reclamos de personas que acusan haber sido víctimas de estafa a través de compras online. Delincuentes estarían mal utilizando la plataforma de transacción Mercado Pago para fraudes. Presta atención. Llegó día lunes, martes, miércoles y el producto no apareció. Fui víctima de estafa mediante esta plataforma. Y en 2019 las ventas por internet crecieron. En el 2020 el comercio online aumentó más de un 200%. La pandemia, claro, ayudó. Escenario perfecto para fraudes. El vendedor yo le deposité el día viernes, el día lunes me dijo que llegaban los materiales, el día martes me dejó de hablar. Invirtió casi $1 millón en materiales para arreglar su casa. Los compró por el sitio Mercado Libre, pero nunca llegaron. Lo mismo le pasó a este joven de Chillán con un computador. Empresas que no respetan a los usuarios es preocupante. Denuncian irregularidades de la plataforma de transacción Mercado Pago, pero ojo, esto no sería más que otra forma de operar de delincuentes tras la pantalla, mal utilizando Mercado Pago, uno de los medios de transferencia más comunes en sitios de venta online. Mercado Pago es la solución de pagos de Mercado Libre. Una vez hecho el pago por la vía que entrega la página, se concreta la venta, pero el fraude viene después. Entonces ahí me indica Mercado Pago por seguridad de ambos. Ahí me envía un enlace con las características del equipo. El vendedor rechazará la transacción, se devuelve el dinero al cliente, pero como ya tiene los datos, lo contacta directo. Le pide que realice otra vez la transferencia a través de un link, también de Mercado Pago. Luego de eso, desaparece. Que se publica en Mercado Libre, tú haces la compra, te mandan el link, después el vendedor desaparece. Y cuando vas a ver el aviso en Mercado Libre, el aviso ya no está. Piden que la empresa responda. El problema, la venta se concretó fuera del sitio y por tanto ya no estaría protegida. Sin una plataforma de por medio, estoy asumiendo un riesgo, ¿sí? Lo barato sale caro en muchos casos y estoy confiando en esa contraparte que me imagino que en un gran porcentaje de las veces es una contraparte que va a funcionar bien, pero también estoy exponiéndome a que no ocurra de esa forma y llevarme una mala experiencia. El CERNAC ya ha recibido más de 1.800 reclamos solo este año por problemas asociados a esta plataforma de pago, no solo de clientes Mercado Libre, también de supermercados, retail y farmacias.
haciendo algún tipo de negocio a través de Mercado Libre, inclusive por Facebook, y ya están solicitando que se haga una transferencia a una cuenta de un tercero con el que yo no estoy tratando, eso ya es una señal clara de alerta. Desde la empresa aclararon que ambas plataformas funcionan bien y por separado. El problema es de quienes las mal utilizan. Como uno desconoce y asume que usan el mismo logo, usan tus contraseñas, se las saben, tienen tus datos de compra. Y aún así, funcionan aparte. Para efectos de responder, no, ahí ya somos otra cosa. Más de 50 personas que habrían sido afectadas por este tipo de estafas ya se agruparon y preparan acciones legales. Nos dimos cuenta de que Mercado Pago tiene una personalidad jurídica propia. Ellos ofrecen un servicio determinado y este servicio determinado ofrece ciertas garantías. Desde el momento en que ellos no cumplen con lo ofrecido, hay una infracción, digamos, respecto a la ley de protección al consumidor. Hay una diferencia. Cuando tú compras a través de Mercado Libre, tu compra queda protegida dentro del marco de protección de Mercado Libre, que es el programa de compra protegida. Por el lado de Mercado Pago, lo que nosotros facilitamos es una tecnología que te permite cobrar. Pero como nosotros no nos podemos hacer parte de qué es lo que estás pagando o qué es lo que estás cobrando, nosotros ahí no podemos proteger ni a la parte vendedora ni a la compradora de la misma manera que un banco no puede proteger a quien envía o recibe dinero. Será la justicia la que determine posibles responsabilidades. El llamado de la PDI es a estar atentos y a evitar transacciones directas con oferentes, una nueva modalidad de delito que podría afectarle a cualquiera. Vamos a la política. Si en el PPD dijeron que las críticas son fariseicas, en el Partido Comunista respondieron que un sector de la oposición es parte de baile de máscaras. Así de evidente es la tensión y el quiebre inminente luego que el Partido por la Democracia sincerara que no existe piso para una primaria que incluya a Gabriel Boric, Daniel Jadue y Pamela Giles. Hay que esperar si todos los candidatos de la centroizquierda están disponibles a llegar a una primaria única. Nosotros hemos dicho que queremos primarias con todos. Ha sido la gran pregunta de las últimas semanas, si todos los candidatos presidenciales de la oposición lograrían ponerse de acuerdo y llegar a una gran primaria del sector. Se está haciendo un programa común de toda la oposición y se pretende llegar a una primaria sin exclusiones de toda la oposición. Pero tras semanas de reuniones telemáticas con toda la oposición, la directiva del PPD sinceró que el partido espera competir en la primaria de la oposición solo con candidatos de unidad constituyente. No es serio que los partidos de la oposición hasta ahora no le digan a la ciudadanía en qué primaria legal vamos a participar. De esta manera, en la primaria de unidad constituyente competirían Heraldo Muñoz, Jimena Rincón, Paula Narváez, Carlos Maldonado y probablemente el ex frente amplista Pablo Vidal. Fuera de la instancia se quedarían Pamela Giles, Gabriel Boric y Daniel Jadue. Todo el país es testigo de cómo una parte de la oposición lleva adelante este verdadero juego de máscaras, nos incapacitan para buscar una alternativa, una variable a una primaria de todas y todas que, como se ve, ya no va a ser posible. Este miércoles el candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, matizó los dichos de Vidal, aunque recordó que el Frente Amplio y el Partido Comunista decidieron ir en listas separadas en el resto de las elecciones. No puede ser que hoy día hayan críticas fariseicas a una supuesta falta de unidad de parte de quienes se negaron a tener un comando único del apruebo, a una lista unitaria para la Convención Constitucional, a gobernadores y alcaldes. No podemos hacer exclusiones a priori. Aquí lo que tenemos que hacer es tener una unidad de propósito. Y la unidad de propósito está dada por las ideas. Una arremetida del PPD que removió los ánimos en el resto de los partidos de la oposición. Han sido los radicales los que promovieron y organizaron las reuniones de coordinación, buscando una candidatura única del sector. La próxima semana los partidos definiremos el escenario de primarias presidenciales. Cada cosa a su tiempo, calmar la ansiedad. Respetemos la voluntad ciudadana de este fin de semana. Gabriel Boric es uno de los candidatos que espera estar en las primarias presidenciales. Para ello, su partido Convergencia Social deberá conseguir antes del próximo miércoles las 10.000 firmas que le faltan. Estamos convencidos de que podemos llegar, pese a los deseos de algunos personajes que se alegrarían de que no estemos en la papeleta. Nosotros vamos a dar todo para estar ahí, no me cabe ninguna duda de que con el esfuerzo de la gente lo vamos a conseguir. Tensión en la oposición a puertas de las elecciones de este sábado y domingo y a menos de una semana del fin del plazo legal para inscribir las candidaturas a las primarias presidenciales. Un complejo abanico de cartas que podría dividirse también en la carrera hacia la moneda.
Y en junio comenzaría la construcción de la primera planta de hidrógeno verde de América Latina que se instalará en la región de Magallanes. Este proyecto permitirá producir anualmente 130.000 litros de combustible carbono neutral con energía eólica. El poderoso viento magallánico será el punto de inicio de un ambicioso proyecto aprobado de forma unánime. Serán 5,7 hectáreas en el predio Tehuelaique en Punta Arenas, donde se espera generar el combustible del futuro al más bajo costo del mundo. Fabricaremos combustibles limpios y carbono neutrales. Con estos combustibles desplazaremos emisiones de CO2. Y con esto haremos la atmósfera más limpia. Esta es la proyección de la primera planta de hidrógeno verde en Latinoamérica. La construcción comenzaría en junio con una inversión de $38 millones y con una proyección de 50.000 nuevos empleos hacia 2030. A la medida que se vaya escalando su producción, nos va a permitir aprovechar el infinito potencial del viento de la región de Magallanes para producir los combustibles del futuro, para reemplazar a los combustibles fósiles en el transporte, en la calefacción de los hogares, en las industrias. Tiene muchas ventajas el hidrógeno, entre ellas es que es un elemento muy abundante, es el elemento más abundante del universo conocido, está presente en gran parte de la superficie terrestre, el 71% es agua y allí hay hidrógeno. En una primera etapa, el proyecto podría generar 350 toneladas de metanol crudo y 130.000 litros de gasolina al año. De aprobarse todas las etapas, el Ministerio de Energía proyecta que la planta sea capaz de producir todo el combustible necesario de Chile. Y estas instalaciones son especialmente importantes para este desarrollo, dado que tenemos una zona portuaria, tenemos una ubicación geográfica que nos permite la conexión interoceánica y además tenemos los terrenos, tenemos los profesionales. Hay muchos países que están en la carrera del hidrógeno verde, entre ellos Australia. Entonces es una forma de demostrarle al mundo que Chile tiene unos planes muy ambiciosos. Con esto, Magallanes será capaz de producir el 13% del hidrógeno verde que requiere la industria y se espera que a mediados de 2021 se obtengan las primeras moléculas desde esta apartada zona del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noticias para el fútbol chileno con triunfos en la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana. Vamos de inmediato a revisar el compacto de la victoria de Universidad Católica de visita frente a Argentinos Juniors por la cuenta mínima. Con la anotación, esa jugada que estaba viciada, posición de adelanto, triunfo de la UC. Puede estar entre 1 y 2 partidos. Arriesga sanción ese hombre en pantalla. Leonardo Gil, volante, el zurdo de Colo-Colo, a propósito del informe entregado por el árbitro Fernando Béjar, luego de la victoria de Palestino frente al cuadro albo en el Estadio Monumental, de acuerdo a lo que establece el Tribunal de Penalidades, citado para la próxima semana el volante, y fue absuelto el técnico Gustavo Quintero. Entonces mantengo mi decisión, ¿vale? Un partido y un arbitraje que dejaron secuelas en el Monumental. El desempeño de Fernando Béjar en el duelo Colo-Colo-Palestino significó un tirón de orejas para el árbitro y su suspensión hasta nuevo aviso. También trajo problemas para los albos. Quintero. Primero, una nueva expulsión de Gustavo Quinteros. El DT recibió roja por utilizar artefactos electrónicos para pedir penal y por reclamar lo siguiente, según el informe. Árbitro, cuarto, hay que revisar, la tienes que ir a revisar. La tercera expulsión del entrenador en 32 partidos dirigidos, aunque fue absuelto y podrá estar contra Huachipato. Un duelo contra los acereros que podría significar la ausencia de uno de los mejores jugadores salvos en este inicio del torneo. Leonardo Gil, referente y titular del Cacique, fue citado la próxima semana por el Tribunal de Disciplina de la NFP, por lo que según el informe fueron palabras inapropiadas tras el partido. ¿Hasta cuándo nos van a cagar? Todos los árbitros nos vienen a cagar, nos tienen que respetar, somos un equipo grande. Yo creo que esa infracción, por la naturaleza de los insultos del jugador, puede estar entre 1 y 2 partidos.
Es lo que arriesga el ex Rosario Central y Vasco da Gama, lo que significaría una baja sensible para un equipo que alegó negligencias arbitrales tras lo ocurrido ante Palestino. Además, abrieron un sumario interno tras la denuncia del árbitro, que quedó 5 minutos afuera de su camarín tras encontrarlo cerrado con candado. Llegó a la conclusión de que lamentablemente para esta oportunidad y afortunadamente para Colo-Colo no hay un tipo infraccional que se le pueda aplicar. La próxima semana, Leo Gil y el utilero del equipo tendrán su careo ante el tribunal de la ANFP. Un panorama complejo para Colo-Colo que se llena de problemas nuevamente por temas arbitrales. Y atención, la Copa América ahí está. ¿Se va a realizar o no? Bueno, hasta el momento con sedes en Argentina y Colombia, pero hay temas que complican a ambos países para albergar esta competencia internacional que comienza, recordemos, el 13 de junio. En Chile, el gobierno y la NFP están expectantes ante una posibilidad de ser sede. Mañana, sí, este jueves, hay una reunión importante de presidentes en la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Atención con los detalles en la siguiente nota. Siempre vamos a estar disponibles. Si se cumplen todas las medidas y Chile es una alternativa, podemos evaluar. El gobierno ya está enterado, la NFP están atentos. La opción de que Chile termine siendo parte de la organización de la próxima Copa América sigue latente. No creo que hayan exigencias económicas, no corresponderían. Tiene que primero primar, obviamente, el criterio de que Chile no puede hacer un gasto al respecto. O sea, no puede Chile invertir nada porque efectivamente no estamos en condiciones de tener ese debate. Sería una organización en tiempo récord, pero... Ya en pandemia hemos logrado sacar adelante eventos deportivos internacionales. Se refiere a la Superliga Sudamericana de Rugby, que se organizó bajo el sistema de burbuja sanitaria. El formato es parecido al fútbol, es decir, delegaciones numerosas trasladándose a diferentes estadios. Así fue la experiencia del rugby. La verdad es que como país estamos perfectamente preparados para recibir cualquier evento internacional en estos momentos, desde el punto de vista deportivo, obviamente, de infraestructura, sanitario, y de los más de 1.400 PCR que se hicieron, fueron todos negativos. Principalmente por la seriedad y compromiso con que trabajamos alineados con el Ministerio del Deporte. Este jueves asoma como clave será el día de la reunión de presidentes de la Conmebol, por supuesto que vía remota. De confirmarse la petición a Chile, ya se habla de las sedes como Santiago con el Estadio Monumental y San Carlos de Apoquindo. Se suma Viña del Mar, Valparaíso y Concepción. Chile tiene una inversión importante en materia de infraestructura deportiva. Por lo tanto, tenemos experiencia de poder realizar eventos deportivos internacionales de buen nivel. En silencio, la NFP se va entusiasmando con la idea. Será un cierre de semana movido en Quilín ante una posible designación de una Copa América sumamente accidentada. Estamos de regreso, 10 de la noche con 21 minutos y con la preocupación respecto a Alexis Sánchez, que hoy fue titular, sí, otra vez, en el Inter, el cuadro que, recordemos, hace 2 fechas ya logró el título de campeón en la Serie A, en la primera división del fútbol italiano. Sin embargo, salió lesionado, recibió un golpe en su tobillo izquierdo, jugó solamente 36 minutos. En la victoria del Inter, Antonio Conte dice que por precaución, pero igual preocupa respecto a lo que viene con la selección chilena, clasificatorias y Copa América. Vidal en la banca, relajado, sonriente, esperando un nuevo partido como titular de su amigo Alexis. Y la pareja la forman Sánchez con Lukaku. A los 4 minutos el volante Brima Darboe avisaba con esta falta sobre Alexis. Un minuto después ocurría esto, la imagen que comenzó a cambiar todo. El toque, pero qué distinguido Alexis. Tarjeta amarilla para Darboe. ¡Pero qué distinguido Sánchez! El chileno siguió jugando, regaló algunos lujitos. ¡Pero qué distinguido Alexis! Aplausos para Alexis, hay que ponerse de pie. Sinceramente, no sé si es un problema de la selección o de él, pero es un hecho que Alexis se lesiona muy seguido. Para finalizar, les contaba anteriormente la victoria de Universidad Católica por Copa Libertadores, también triunfo de visita de Huachipato frente a 12 de octubre en Paraguay por Copa Sudamericana 2-1 y acaba de terminar 0-0, Palestino de visita frente a Atlético Goianiense, también en Copa Sudamericana. Y Arley Méndez, levantamiento de pesas en el Sudamericano, logró medalla de oro para nuestro país, ahí en arranque, envión y total olímpico, preparándonos para la cita de los 5 anillos, los Juegos Olímpicos de Tokio, acá, en las pantallas de TVN. Pausa, ya continúa Connie e Iván en 24 Horas Central. Buenas noches.
Bien, pues seguimos revisando los distritos y en nuestro paso por estos distritos donde van a competir los candidatos que quieren redactar la nueva Constitución, vamos hoy día al número 14 de la región metropolitana. Lo forman las siguientes comunas, revisamos: San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, Talagante, Peña, Flor, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, María Pinto, Curacaví, Alhué, San Pedro y Padre Hurtado. ¿Cuántos habitantes tiene? 981.874 habitantes y en él se van a presentar 31 candidatos, de los cuales 14 son hombres y 17 son mujeres, los cuales se representan en 6 listas distintas. Las revisamos también. Está la lista Apruebo Dignidad, Independientes por la Nueva Constitución, la lista del Pueblo, Distrito 14, lista del Apruebo, Partido Ecologista Verde y también Vamos por Chile. Y esta es una pregunta que todos nos hacemos. En esta elección inédita de 2 días, ¿cómo se resguardarán las urnas la noche del sábado, asegurando la transparencia del proceso? Bueno, las autoridades determinaron que se deberá hacer un registro que en un acta especifique la cantidad de votos que hay en las urnas según la cantidad de personas que sufragaron. Cada local de votación deberá contar con una sala de custodia. Esta sala será sellada en puertas y ventanas, al igual que las urnas. Tras esto, quedará cerrado bajo el control externo de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Se permitirá, además, la presencia de un apoderado general por partido político para asegurar la transparencia del acto eleccionario. Todas las urnas disponibles en el establecimiento se trasladan a una sala que ha sido previamente definida, ojalá la sala más segura del establecimiento, ojalá una sala que, por ejemplo, no tenga ventanas, en donde ahí se acopian las urnas y es sellado la puerta, el establecimiento, ¿cierto? También va a tener un perímetro de esa sala. Hay unos sellos especiales que tienen una tecnología en base a hologramas que si se saca el sello, ese sello va a quedar con una marca que fue, por así decirlo, utilizado. Cualquier apertura deja rastro, ¿ya? Y lo mismo se cuentan los sellos que se le pusieron, que son únicos, tienen numeración para cada mesa diferente, por supuesto, y a su vez disponemos en esta acta se contabiliza lo no usado.